Málaga Misteriosa. Abrimos un nuevo capítulo de esto que cada semana llamamos Málaga Misteriosa con José Manuel Frías. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hemos estado hablando las últimas semanas de psicofonías, de fenómenos poltergeist, de ovnis. ¿Qué nos queda? Bueno, hoy me gustaría ya pues abusar un poquito de la confianza de nuestro buen amigo Antonio Guerrero para finalizar hablando de algunos casos muy concretos ocurridos en Alhaurín el Grande, ¿no? Algunos casos que este gran investigador, autor de La clave gemátrica y Voces del Más Allá, especialista en el campo de la TCI, concretamente en el campo de las parafonías, pero que además es una especie de cronista de misterios. Todo lo que ocurre, lo que le ocurre a él, lo que le ocurren a otros, pues lo va recapitulando y bueno, algunas de esas investigaciones han quedado fielmente plasmadas en sus obras. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Hay algunos casos muy concretos que tengo por aquí apuntados que desde luego son importantísimos. Si tuviéramos que hablar de todo lo que tú has investigado estaríamos aquí días y días, ¿no? Pero bueno, hemos seleccionado algunas cositas, algunas pinceladas y por ejemplo hay uno de ellos que todo lo que vamos a hablar hoy ocurre en Alhaurín el Grande, pero uno concretamente la verdad es que podría dejar aterrado a todo aquel que se enfrente a una experiencia como esa, que es la del fantasma de la inundación. Sí, efectivamente. Eso ocurrió, pues, ahora, eso fue, creo que fue en el año 89, 90 aproximadamente, unas inundaciones allí por la zona de Alhaurín el Grande, por la comarca de Guadalhorce, y resulta que murieron 11 personas en la inundación, en diferentes circunstancias. Fue una lluvia tremenda, y ahora resulta que en el mismo estudio donde tenemos nosotros el negocio de la arquitectura, ¿no? Mi hermano y yo, pues resulta que me vino un amigo mío a decirme, dice, te voy a contar una cosa que no se le ha contado a nadie y que le ha pasado a mi hermana, y es mi hermana una noche, resulta que a eso de las 3 de la mañana aproximadamente escucha alguien de pelearse, un hombre y una mujer, en el pasillo. En el pasillo de su casa. Sí, en el pasillo de su casa, o sea que no es que habías hecho ninguna fiesta en el piso de arriba o abajo. ¿Y eso cómo es? Pues tal como te lo digo. Ella intentó despertar al marido, pero el marido, curiosamente, no se despertó. Ella se armó de valor, abrió la puerta de la casa y ahora ve físicamente a una mujer y un hombre peleándose. Y además, lo curioso es que los dos estaban chorreando de agua. O sea, es como si se habían metido en una piscina y habían salido allí. Incluso dejó... Claro, al ver aquello y al verse entre ellos, la mujer pegó un grito, ¡pum!, y aquello desapareció. Tanto le impactó que despertó al marido. Ya no pudieron dormir más. Al día siguiente fue rápidamente a hablar con el medium, un medium amigo mío que ya, por desgracia, ha muerto, que se llama Cristóbal. Nosotros le llamábamos Cristóbal de la Peñita, pues vivía allí en la Peñita. Bueno, pues resulta que este medio, una vez que le había explicado esto, dice, pues esos son dos personas que murieron en la última inundación y ha aparecido allí en tu casa. Y ¿cómo hacer? Pues, así, no sé cómo llegó a esa conclusión, pero ahí queda, digamos así, ese detalle, ¿no? Curiosamente, eso pasó en el piso de abajo, si no recuerdo mal, de donde nosotros tenemos el estudio. Eso es un edificio especial porque a ti te han ocurrido muchas cosas, el comunicador y algunas otras, ¿no? Y luego esta experiencia tan curiosa, y me imagino que incluso habrá algún que otro vecino que habrá vivido cosas extrañas, ¿no? Curioso. Saltamos de este lugar a la calle Albaicín, donde ocurrió algo que yo no sé cómo se podría calificar, porque es un fenómeno extraño. Habrá quien lo relacione incluso con la criptozoología y se imagina una especie de monstruo del lago Ness deambulando por el subsuelo, ¿no? Curiosamente, ¿qué ocurrió? Le pasó, sin ir más lejos, le pasó a mi tía, hermana de mi madre. Ella, claro, no se lo comenta, no se lo dijo a más gente porque no tomaran por loca, ¿no? Pero lo cierto es que también de noche escucharon un ruido en el subsuelo, tremendo, tan grande fue el ruido que despertó a toda la calle Albaicín. Y ahora su marido se levanta y ella también. Y ese ruido seguía sucediéndose, fortísimo. No se explica cómo era el ruido, pero tenía que ser tremendo para estar todos asustados.
y llamaron incluso a la policía local. Aquello no tenía explicación. Después, poco a poco, parece que se iba diluyendo, ¿no? Iba aminorando el ruido y aquello desapareció. No era evidentemente ningún efecto sísmico, ¿no? De terremoto. No. Era una cosa puntual, como algo que recorría de lado a lado todo el subsuelo de la calle esta, ¿no? De la calle del Vicente. Y ni la policía ni los bomberos llegaron a no dieron ninguna explicación, ni no sé si se levantó algún acta por parte de alguien de lo sucedido, pero eso es lo que me cuenta mi propia tía, ¿no? Vamos a entrar ahora en el campo de geología, arqueología, porque en ocasiones nos encontramos con huellas un poquito extrañas, sí. Que muchas veces la religiosidad popular lo relaciona con personajes bíblicos, divinos, y por ejemplo, hay una huella en Alaurín el Grande que es conocida como la huella de la Virgen, ¿no? ¿Qué se sabe de ella? ¿O qué cuenta la tradición? Bueno, al parecer, pues, lo que cuenta fue que la Virgen, al pasar por allí, resulta que iba encima de una borriquita, ¿no? Y no sé si había una serpiente, yo exactamente no sé con detalle cómo era esto. Y resulta que se quedó la huella de una de las pezuñas de la borriquita, pues plasmada allí en piedra, en la misma piedra, ¿no? Está grabada. Pero claro, yo no sé exactamente los detalles de cómo fue aquello, ¿no? Yo lo que sé que está allí y uno le dice que fue como la pizarra. De hecho, allí le llaman la pizarra de las mulas, porque tiene toda forma de la pezuña de una mula, ¿no? O sea, es como ocurre con esa otra huella que está en Alcaucín, que es conocida como la pisada del Señor, ¿no? Muchas veces se cuentan este tipo de leyendas que suenan así muy a cuento antiguo, pero lo importante no es eso. Está claro que ocurre algo que no tiene explicación y que la gente, pues por desconocimiento, lo relaciona con, en este caso, con la Virgen María, que seguramente pues tenía cosas más importantes que hacer que pasear por Alaurín el Grande, ¿no? Pero lo importante es la huella en sí, que es curiosa, ¿no? Y que a veces se relaciona con el campo ufológico, ¿no? Aterrizaje ovni, incluso huellas de seres extraños. Pero también en Alaurín el Grande, y no vamos a dar la ubicación porque estamos ahora mismo investigando el caso, hay otra huella que esta sí es sorprendente porque ya hablamos de la forma de un pie, la hemos llamado la huella del gigante, ¿no? Tú eres el que la has descubierto, ¿no? Efectivamente. En este caso la descubrí yo de forma fortuita, yendo con un compañero de investigación, Francisco, y allí en un paraje también de la Sierra de Alaurín, curioso, y está aproximadamente 1,5 km, 2 kilómetros, cercano al petroglifo. Paseándonos, pues observo yo, miro para abajo, como yo suelo decir, para que me guían por donde tengo que mirar, y veo una cosa muy extraña. Veo en una piedra que está compuesta de otras piedras, o sea, un conglomerado de piedras, aparece una huella de unos 30 o más centímetros de longitud por unos 17 centímetros de ancho. Y está como girada, está inclinada. Lo curioso es que la huella tiene la forma, o sea, es una huella ovalada, en este caso gigantesca, es más grande que un pie. Evidentemente no se ven los dedos de los pies. Y lo curioso es que la base de la piedra está perfectamente plana. Yo creo que lo único plano que hay en toda la zona. En toda la piedra. Y en toda la zona. Pero en la zona, es que todos son piedras así informes, ¿no? Es que es absurdo. ¿Cómo es posible de que en una piedra que está compuesta a través de otras piedras, alguien haga plasmar una cosa? Es como si fuera derretido la piedra y fuera de la parte llana de esto, ¿no? De la piedra. No encuentro otra explicación. Y bueno, desde luego, teorías las que cada uno quiera aportar. Y si alguien ha intentado de haber sacado la piedra, es que no tiene lógica. Tendría que haberse sacado, digamos así, parte de la que está compuesta la piedra. O sea, si alguien, por darle una explicación lógica a aquello, fuera yo con un cincel y una machota a coger ese trozo de piedra, lo que había cortado tendría que haber visto, digamos así, de qué está compuesta las piedras, de otras piedras. O sea, debería otras piedras allí, pero es que no se ve nada. Es totalmente derretido la piedra. Y forma de huella, claro. No sabemos quién la hizo, sí sabemos que es un pie enorme. Y yo no sé si muy brevemente podrías contarnos muy rápidamente algo que ha ocurrido en tu casa. Yo no sé si la última vez que fuiste a verme te trajiste algo contigo, pero ha aparecido una teleplastia en un minuto, muy rápido. Ha aparecido una teleplastia, curiosamente, encima de donde yo duermo, en mi propio cuarto. Además, de una forma curiosa. La forma de una calavera. Ni más lejos. Bueno, yo lo veo que es una calavera. Mi mujer dice, bueno, puede ser otra cosa, claro. Pero yo veo que, además, he hecho fotografías que demuestran de alguna forma que se le ve incluso los dientes, la parte solamente la mandíbula de arriba, los dos cuencos, digamos así, y la forma de esto.
La mandíbula abajo, curiosamente, no se ve. Es una huella de humedad, ¿no? Sí, realmente es la humedad. Sí, sí. Pero la humedad ha derivado a esa teleplastia, digamos así, pongamos entre comillas teleplastia, ¿no? Algo que se parece más a una cosa humana que a una sombra, digamos así, u otra cosa rara. Bueno, mientras queda ahí la cosa y no aparezca más, si no, se va a convertir aquello en las caras de Belmez de Alaurín el Grande. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estas últimas semanas en las que nos has ofrecido tus conocimientos, tus experiencias, y esperamos en un futuro tenerte también con nosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, esto ha sido, Abel, la aventura, los casos de esta semana en los que hemos contado pues de nuevo y por última vez, de momento, con nuestro buen amigo Antonio Guerrero. Perfecto, la semana que viene seguiremos con más temas, ya sin él, pero... Estupendo. Málaga Misteriosa. José Manuel Frías, buenas tardes. Buenas tardes. La anterior temporada la cerrábamos hablando de Alaurín el Grande. Exactamente, hablábamos de un caso muy curioso de Alaurín el Grande, un petroglifo que ha dado mucho que hablar, y lo hacíamos además de la mano de un buen amigo y compañero que ha tenido a bien estar también esta semana con nosotros aquí en los estudios. Él es Antonio Guerrero, es especialista sobre todo en el campo de las parafonías, pero también en todo lo que tiene que ver con la transcomunicación instrumental, investigador y escritor, autor de obras tan importantes como La clave gemátrica y Voces del más allá. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Era inevitable contar contigo para hablar de parafonías, y concretamente parafonías que has podido obtener en ese lugar tan especial, ese pueblo que es Alaurín el Grande. Y hay una de ellas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, un caso conocido como el enigma del intercomunicador, y que tiene relación con esos seres casi mitológicos que son las hadas, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poquito cómo surge esta impresionante parafonía. Pues fue concretamente en noviembre, el 11 de noviembre de 1992, pues mi hermano, que es arquitecto, allí en nuestro centro en nuestro estudio de arquitectura, cito en Pantaleón, la urbanización de Pantaleón, ya no existe. Pues en aquella época mi hermano viene sorprendido porque había escuchado a través del intercomunicador unas voces de alguien que no sabía decir quién era. Digo, cosa más rara. Normalmente, no sé si los oyentes saben que un intercomunicador se enchufa a la red eléctrica, eso actúa en dos frecuencias, en el caso concreto del que teníamos allí en el estudio, y curiosamente por una de las frecuencias se meten unas voces. Mi hermano me lo dice, está asustado, y tan asustado está que corta el intercomunicador. A los 5 días posteriores, concretamente el 16 de noviembre, yo estaba ya preparado, como quien dice, tenía mi aparato de grabación, pongo el intercomunicador y allí estaba. Era unas voces de niña, estaban hablando, entre otras cosas. Hay una presentación por parte de ellas, e incluso hay una voz que dice: Antonio, no tengas miedo. O sea, se dirigían a ti. Efectivamente, ya estaba nombrándome, ¿no? Antonio, no tengas miedo. Claro, yo en principio parecía que estaba como que está hablando, está presente viendo algo, un documental, le está hablando. Claro, como yo eso estaba grabándolo, después al descifrarlo, pues observo que me dicen eso: Antonio, no tengas miedo. En un momento dado aparece la voz de unas niñas, porque estaban como en plan como de cachondeo. Unas niñas, aparentaba tener una edad de 12, 13, 14 años, y decía cosas muy raras, muy extrañas. Decía: de noche pintábamos y de día dormíamos. Una cosa absurda, ¿no? Totalmente. Entre otras cosas, otra vez decía: bueno, ¿tú cómo te llamas? Decía una niña a otra. Dice: yo Dateriana. ¿Date qué? Dateriana. D'Artagnan, Dateriana. Dateriana. Y decía una voz en off de mujer, como una voz guía, decía: hadas. Y ella seguía hablando por otro lado, ¿no? Esto duró, entre otras cosas, algo más de 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos que yo al final tuve que cortar porque ya empezaba a darme miedo, ¿no? No comprendía cómo aquello salía por allí y encima se dirigía a mí en ciertas ocasiones. Y además había voces que estaban dirigiendo, digamos así, o informándome de lo que estaban hablando. O sea, cuando hablamos de voz en off, es que se escuchaba una conversación y había como una especie de guía que informaba al oyente. Efectivamente, me estaba diciendo: esto es así, esto es... Incluso una vez decía: son ellos, no tengan miedo.
Curioso. Y otro decía, ahora voy yo, cuando tú me digas. Eso fue impresionante, porque aparece la voz de un niño, curioso, había muchas niñas, pero ahora aparece la voz de un niño diciendo, dice, ahora voy yo, cuando tú me digas. Y hizo como acercándose a un micrófono en aquella dimensión, ¡oh! ¡Oh! Muy fuerte, tan fuerte, claro, que aquello distorsionaba y a mí me asustó realmente, vaya. Yo sé que tú tienes inclusiones más largas, pero claro, cuando hablamos incluso de esta, que dentro de tu trayectoria es casi pequeña, ¿no? Pero sí, 9 minutos. Sí, ¿no? 9 minutos, y además, perdona, no existe en el mundo, no existe un fenómeno realizado por intercomunicador. De hecho, yo llamé a François Brun, a París, que para que los oyentes se hagan una idea, es, digamos así, el corresponsal, el que pone en contacto a todos los laboratorios de información de la transcomunicación mundial, entre ellos, y va localizando, digamos así, las investigaciones que se va haciendo. Y cuando ve todo lo que han hecho, hace una, digamos así, una conferencia, ¿no? Dan conferencias a lo largo de todo el mundo. De hecho, yo le pregunté esto, o sea, le comenté lo que me había pasado, todo esto, y él se queda como diciendo, no comprendo, no entiendo cómo esto puede suceder, no existe, digamos así, información alguna en Europa ni en el mundo de este hecho, ¿no? De intercomunicación. Si ya de por sí es difícil encontrar una inclusión de 9 minutos, sea por el método que sea, ¿no? Y seguida, además, no estamos hablando de una voz que suena y luego un silencio, no, es una conversación continuada, mucho más difícil todavía a través de intercomunicador. Y cuando lo has enseñado, por ejemplo, a otros compañeros, ya hablando de aquí, nuestro país, España, ¿qué te han comentado? Pues no se lo han tomado en serio, evidentemente. O sea, no se creen que sea posible. Entre eso, ellos, ¿no? Pedro Moró, Inicio Garnet, esto no puede ser, esto se sale de rosca, ¿no? Yo creo que sin mala intención, o sea, ven eso y dicen imposible. Sí, imposible, pero imposible de todas, o sea, si los ovnis son imposibles, esto es más todavía, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pues no, están ahí, está grabado, y además se dirigen a mí en muchas de las ocasiones, hablándome o sea, dirigiéndose por mi nombre, y yo qué sé, muchas cosas curiosas. De hecho, el intercomunicador tuvo unos 5 o 6 meses dándome información. Yo tengo varias horas y varias cintas grabadas por este método, ¿no? Si se le puede decir método a este hecho insólito, ¿no? Por este instrumento, en este caso, ¿no? Tecnológico, ¿no? Y hay una en concreto que decía, salía la voz de una mujer, entre comillas, que decía, puedo estar ahí, te va a costar un disgusto, como diciendo, yo estoy aquí, pero como yo puedo saltar esta dimensión y ir por ti, ¿no? Sencillamente, o sea, eso no. De hecho, a un técnico de electrónico le comenté yo el hecho de que es posible de que un intercomunicador se escuche en voces, dice, hombre, puede haber interferencias de emisora o lo que sea, pero lo normal es que no, evidentemente, porque se enchufa hombre, puede a lo mejor, no sé, lo que yo pensé en el primer momento es que se cogían voces del mismo edificio, ¿no? Sí. Pero cuando aparece en otra ocasión voces de niños en un colegio y hablando de la Virgen, yo eso no lo entiendo. Porque si hablamos de la posibilidad de que sea una interferencia de una emisora de radio, primero no sonaría tan claro, y luego además es que es un mensaje continuado y que se dirige a ti. Incluso la posibilidad de que fuera un radioaficionado tampoco se puede emitir seguido tanto tiempo, y además que si realmente fuera alguien que está emitiendo de forma fraudulenta, aquí hablamos de un grupo de niñas bastante amplio, cada uno debería de tener un micrófono, o sea, es imposible que suene todo tan perfecto, ¿no? Como si estuvieran en una especie de estudio, ¿no? Pues efectivamente, curioso, ¿no? Lo curioso, otra cosa, una particularidad muy curiosa, es que en otras ocasiones ese micrófono que estuviera en esa otra dimensión, pues cambiaba de sitio. De pronto aparecía en un supuesto cuarto de un niño pequeño y la mayoría de las veces aparecía en el rellano de una escalera, porque se escuchaba pasos subiendo, acercándose al micrófono, entre comillas, y después alejándose. Y en una de estas veces se escucha unos pasos subiendo, y es cuando, concretamente lo que yo he dicho antes, aparece la voz de una mujer diciendo, puedo estar ahí, te va a costar un disgusto. Por favor, esto no es normal. Y luego hablabas antes de una especie de clase de religión, también, como si estuviera el micrófono en mitad de una clase de un colegio, ¿no? Además sin ser consciente, en este caso, de que ese micrófono estaba grabándose. O sea, estaba grabando, ese aparato estuviera grabando esa conversación que yo estaba
de hecho registrando, ¿no? Grabando también a su vez, ¿no? Una cosa que yo no comprendo por mucha que le eche imaginación a esto, ¿no? Y creo recordar incluso una grabación, no sé si por este método, pero se escuchaban como sonidos de platos, de gente de un sitio a otro. ¿Puede ser alguna de las que hemos hablado? No, ese es más... Si acabe, es más espectacular porque fue recogido en el teléfono mío. Ah, por teléfono. Sí. Ese duró, me llamaron, yo tengo varias llamadas, pongamos entre comillas, yo no sé de dónde, de luego no es de este mundo. Me llamaron y aparece como, imagínense los oyentes que están como en un cumpleaños o una especie de boda, o que sea, unos platos, hablando de gente. Bien, yo cojo la grabadora y empiezo a grabar. Cuando yo hablo de vez en cuando, dígame, porque esto es por el teléfono fijo. Alguien parece que había dejado el teléfono en una ceremonia de esta y había dejado y se había ido, ¿no? Aquello duró más de 40 minutos. Yo harto ya lo apagué al final. Bueno, pero como yo estaba grabando esto, lo meto en el ordenador y qué curioso, porque dentro del análisis que hice de las voces aparecían auténticas parafonías. Curioso. Por favor, eso ya no es normal. Y en el caso de todos esas inclusiones, si podemos llamarla así, que obtuviste por intercomunicador, ¿cuál sería la procedencia de esas voces? ¿O qué piensas tú? ¿Quiénes son esos seres que de alguna manera están...? Porque parece que ese intercomunicador ha abierto una puerta, ¿no? Evidentemente. A otro lado. Pero No, ¿qué otro lado? No sé. No cabe duda que algo se abrió ahí de forma fortuita. No sé quién estaba detrás de eso. De hecho, tendría que estar detrás alguien. Sí. Porque de hecho, vuelvo a repetir, en el caso de las voces de las hadas, pongamos hadas entre comillas, pero hadas, según una voz en off, una voz guía, o sea que algo ya estaba cociéndose en otra dimensión, digamos así, como diciendo, vamos a ofrecerle a este hombre, que parece que está investigando esto, este tipo de comunicado a través de esto. ¿Y tú crees en la posibilidad de que no sean, por ejemplo, personas difuntas y que realmente sea lo que dice esa voz en off? O sea, no sé si hadas o no, pero seres de la naturaleza diferentes al ser humano, ¿no? Sí, evidentemente, sin duda. No sé desde qué dimensión estaba hablando, pero de hecho, hablar sí que hablaba. Y hablaba como nosotros. Perfectamente como nosotros, en puro castellano, quizá un poco, digamos así, de pueblo, ¿no? Como yo soy, ¿no? Pero estaban ahí, se dirigía a mí con mi nombre, y no una vez, sino varias veces. Y una de ellas también aparece un niño diciendo ¡suerte! Como diciendo, tenga usted suerte, no tenga suerte. Cosa muy rara. Una de ellas, un caso muy curioso, digamos así, es que, o una particularidad muy curiosa, es que el intercomunicador, cuando iba a cortarse, aparecía como un taca, 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 como si fuera un contador Geiger. Exactamente igual. Curioso. Y se tiraba así 2 o 3 minutos o 4. Y cortaba el comunicador. Incluso se escuchaba un teléfono que no cogía nadie. Sonando y sonando, sonando, hasta el infinito y más allá, como dice, ¿sabes? Aquello se cortaba. Por lo tanto, tú piensas que este tipo de material, de inclusiones que se captan con el intercomunicador, está más bien relacionado con seres desconocidos más que con seres difuntos, duda, ¿no? Para mí, seres de otra dimensión. No sé de qué dimensión, no sé, son nada o no son nada. Desde luego, difuntos no son, porque en ningún caso me dijeron nosotros somos... Sí, no hicieron referencia. No hicieron referencia en ningún caso. Cosa que lo tengo por otro método, sí, eso ya me hace referencia que son ellos y que, o sea, que... Y me lo dicen claramente, o sea, que ahí no hay dudas. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros, y si te apetece y la semana que viene quieres acompañarnos, podríamos hablar de algún otro caso también ocurrido por allí, por tu pueblo, por Alhaurín el Grande. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Abel, espero que te haya gustado también estos casos tan interesantes relacionados con el campo de la psicofonía. Creo que es un campo que le gusta mucho a la gente, que llama mucho la atención, y que hoy hemos tratado desde un punto de vista, yo creo que diferente a todo lo que se ha hecho hasta el momento. Pues algo más que interesante que retomaremos ya no dentro de 7 días, sino dentro de 5. Es decir, el martes que viene, que inauguramos el nuevo día para Málaga Misteriosa. Hasta entonces, José Manuel, gracias. Gracias. Málaga Misteriosa.